Muy buenas tardes, maestros. Vamos a continuar con la serie de videos que nos hemos planteado y para culminar ya nuestro trabajo final correspondiente al informe de investigación, vamos a trabajar el último capítulo, que es el capítulo número 4, correspondiente a la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. Es necesario que ustedes vean el contenido que debe tener este capítulo número 4. Como la mayoría de los docentes ha trabajado el tema de comprensión de textos, sabemos que existe la etapa del antes, durante y después. O sea, quiere decir que antes de dar lectura propiamente dicha a un texto, vemos el título y el título nos dice evaluación de la propuesta. En este capítulo tenemos que evaluar lo que hemos trabajado, lo que hemos implementado. Tenemos que decir cómo es que nos ha ido, cuáles fueron los resultados, qué tipo de análisis hemos realizado. Acá sobre todo va el análisis de todos los instrumentos con los cuales nosotros hemos trabajado. La mayoría de los docentes ha implementado, ha recogido información a través de los diarios de campo y también ha recogido información a través de listas de cotejo, la mayoría. Y muchos otros docentes también han hecho una encuesta, han evaluado en función de exámenes o pruebas, sobre todo cuando han implementado la línea de base, y algunos otros han hecho focus group también. Es un instrumento con su instrumento cuestionario, ¿no? O cédula de entrevista del focus group. Entonces, este capítulo número 4 justamente va a desarrollar ampliamente el análisis y la sistematización de esa información. Ese es el objetivo de este capítulo número 4. Entonces, nos hemos dado cuenta que en el capítulo número 2, la intención era indicar al jurado cuáles fueron los métodos, las técnicas, los instrumentos con los cuales iban a trabajar, el tipo de investigación, ¿no? Los autores o los actores de la propuesta pedagógica y todo lo que respecta a la metodología de la investigación. En el capítulo número 3 nos dan a conocer en qué consiste la propuesta, ¿no? ¿Qué de bueno tiene esa propuesta? ¿Qué características particulares tiene esa propuesta? Se ha planificado, ¿no?, algunas acciones pedagógicas a implementar, ¿no? Ahí está la planificación, están los indicadores con los cuales se iban a evaluar, ¿no? Y entonces todo lo que era planificación y lo que correspondía a la implementación propiamente dicha de la propuesta. Entonces, hasta el capítulo número 3 prácticamente se ha implementado, se ha ejecutado toda la propuesta pedagógica. ¿Sí? Ahí estaba debidamente planificado, señalando todos sus indicadores, ¿no? Los tiempos, los momentos y todo lo demás. Los instrumentos utilizados, ¿no? Ahora, en este capítulo 4 es momento de evaluarnos. ¿Cómo nos ha ido? ¿Ya? A esa pregunta responde este capítulo. Bien, teniendo la ubicación necesaria del trabajo nuestro, vamos a revisar este trabajo. Seguimos con el mismo trabajo. Es de comprensión de textos narrativos. Y entonces vamos a revisar punto por punto, ¿ya? Para tener conciencia plena de los requisitos y de las características que tiene este capítulo. ¿Correcto? Empezaremos. El 4.1 dice descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. O sea, ya está hecho ya. ¿Sí? Ya está ejecutado ya. Como les dije. En el capítulo 3 hemos ejecutado. ¿Sí? Y ahora, a ver, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué es lo que hemos hecho, hemos trabajado? En esta parte tenemos que describir qué acciones. Recuerden, cuando hablamos de acciones, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el plan de acción. ¿Sí? En ese plan de acción nos hemos formulado una serie de actividades. Por ejemplo, la maestra decía, voy a planificar sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas del antes, durante y después de la lectura. Correcto. Ya, muy bien. A ver, acá es momento de expresar. A ver, cómo fue esa planificación,
cómo fue la ejecución, porque en otro plan de acción decía ejecutar, ¿sí?, las sesiones de aprendizaje, cómo fue. Y además también en el capítulo número 3 decía descripción de la propuesta pedagógica alternativa. Ahí describíamos si nos hemos conformado en equipos o no, cómo fue esa conformación, resultó o no resultó. Acá es momento de detallar eso porque ya nos estamos evaluando, ¿correcto? Ya dice, por ejemplo, el presente trabajo estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que deben precisarse para la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos e informativos. Por ello, antes de la ejecución de la propuesta fue necesario implementar con las herramientas requeridas. Esta fase fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las tareas, acciones que deben de efectuarse en el periodo de la ejecución, ¿no? Ya no es necesario de colocar en el periodo de ejecución porque ya se han ejecutado, ¿correcto? A continuación se detallan las herramientas producto de la implementación de la propuesta. 4.11 herramientas. Esto no, en el plan o en el formato de la UNSA no existe estos subtítulos, ¿no? Dice herramientas diseñadas para la implementación, diseño de la ruta metodológica para la propuesta. Acá pareciera que están planificando. Esto es una ruta metodológica para la propuesta. Dice ruta, recorrido metodológico para la aplicación de la propuesta pedagógica, datos informativos, todo tipo de documentos. Estos documentos no deben ir acá. Los documentos que hemos utilizado, los instrumentos que hemos utilizado, tienen que ir en anexos. Todo esto va en anexos. Si esto es un documento que hemos elaborado, es una ficha de trabajo, ¿no? O es una ruta metodológica, por lo que estoy viendo datos informativos, pareciera una ficha de trabajo. Esto tiene que ir en anexos. No puede ir acá, porque recuerde, acá estamos, este es el momento de evaluarnos, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es redactar en prosa, qué es lo que se ha trabajado, cómo se ha trabajado y cómo nos ha ido. Lo que hemos trabajado y cómo nos ha ido. Una línea pequeñita, así, a ver, ¿hemos cumplido o no hemos cumplido con el cronograma establecido, por ejemplo, en los planes de acción? Cuando hemos hecho la organización de los equipos de trabajo, de los pares, ¿cómo nos ha ido? Cuando hemos implementado o hemos leído textos a nivel literal, inferencial y criterial, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué problemas hubieron? Todo eso hay que redactarlo. Cuando hemos implementado o aplicado la línea de base, ¿cómo nos ha ido? ¿Sí? Solamente una línea en forma general. Hay que redactar acá la descripción de esas acciones desarrolladas. ¿Ya? Algunos otros maestros, por ejemplo en la ciudad de Abancay, han hecho el resumen de sus sesiones, pero un resumen sucinto de 2 párrafos como máximo, diciendo de qué es lo que han trabajado, cuáles fueron los logros y cuáles fueron las dificultades que hubieron en cada una de esas sesiones. También es válido, ¿no? Pero obviamente primero tiene que precisar cuáles fueron todas las acciones y luego la descripción o el resumen sucinto, si es posible en un párrafo, de los logros y de las dificultades que han tenido en la implementación de esa sesión. ¿Correcto? Vale la pena indicar eso, que se puede colocar primero acá todas las acciones que se han desarrollado, por ejemplo, las estrategias utilizadas, la conformación de equipos si hubo, por ejemplo, la elaboración de los materiales didácticos, cómo se ha trabajado esa elaboración o esa selección de materiales didácticos, también la implementación de los instrumentos de evaluación, esas listas de cotejos en función de qué indicadores se han ido evaluando, si hubo algún percance en la implementación, por ejemplo, si son 10 sesiones, en la sesión 4 o 5 si ha habido algún problema que se ha tenido que modificar en la implementación. Ahí es donde nosotros describimos, ¿no?, las acciones que hemos desarrollado y realmente también cómo hemos salido, cómo hemos trabajado esa parte. Porque recuerda que el capítulo es de evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. ¿Ya? Esto les recomiendo que lo resuman en unas palabras y no pongan todo esto, ¿no? Acá por ejemplo vemos que hay momentos, primer paso, eso sería bueno redactarlo en la propuesta pedagógica alternativa, ¿sí?
Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, se coloca, ¿no? Nuestra propuesta tendrá tres momentos o 3 pasos según nuestra ruta de recorrido metodológico, ¿no? De la propuesta. Eso debería estar redactado en la descripción de la propuesta pedagógica alternativa. Tendrán los siguientes pasos. El primer paso tendrá que ser tal cosa. Segundo paso, se propone realizar el propósito de la lectura. El tercer paso, la motivación. ¿Se dan cuenta? Esto da mucho más, ¿no? Encaja mucho mejor en la descripción de la propuesta pedagógica. En cambio vemos en la descripción de la propuesta está pobre, se habla en términos generales. Cuando ahí es donde deberíamos especificar cómo va a ser nuestro trabajo de investigación o la implementación de la propuesta pedagógica. ¿Correcto? Entonces, y este documento, si es un documento, debiera estar pegado en anexos, no aquí, porque este es el momento de evaluarnos. Ya, selección de indicadores igual. Esto también, la selección de indicadores y desempeños, eso debería estar en el capítulo número 3. Cuando vamos a plantear nuestra propuesta pedagógica alternativa, allí proponer, ¿no?, nuestros indicadores y nuestros desempeños. ¿Ya? Capacidad, todo eso, se supone que eso se iba a evaluar. ¿Ya? Se coloca ahí, planteándonos los siguientes indicadores tales, ¿no? ¿Correcto? Acá es lo que tenemos que ver, resultados. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los resultados? Descripción de los textos planificados. Para la elaboración de los textos seleccionados se elabora una guía teniendo en cuenta algunas características. Ya, adecuado, contextualizado, ¿ven? Se da cuenta, más parece una propuesta. Los textos narrativos fueron los más accesibles porque los niños disfrutaron y comprendieron. Ya, esto sí parece resultado. Los textos informativos no fueron tan llamativos, ¿sí? Esto sí parece resultado. Ya, hay que saber redactar. Descripción de los textos planificados. Cuadro número 5, guía metodológica de la elaboración de textos. ¿Ya? Igual, esto más parece una planificación. Y todo lo que es planificación tiene que estar en el capítulo número 3. Ahí estamos planificando nuestros planes de acción, hemos planificado nuestros indicadores, hemos hecho gala de la descripción de nuestra propuesta pedagógica. Ahí es donde hemos determinado y aplicado. Y acá solamente tenemos que ver resultados. Matriz de evaluación. La matriz de evaluación, para evaluar la comprensión de textos escritos, narrativos e informativos, se han seleccionado los indicadores para cada sesión alternativa. Asimismo, se elaboró los ítems respectivos con sus posibles respuestas, dándole un valor según la capacidad. Ejemplo, dice. Ejemplo. Matriz para evaluar la comprensión lectora. Cronograma. Esto es planificación. Igual. Sugiero de que esto no esté aquí en este capítulo. Sugiero de que esto se encuentre en el capítulo número 3. ¿Ya? Donde están las etapas de la planificación. Ahí. Que se pongan los indicadores, las matrices para evaluar la comprensión lectora. Ahí deben estar planteados los indicadores de las listas de cotejos. Todo eso. Y acá de frente buscamos los resultados. Acá tiene que haber cuadros de sistematización. De la implementación de esos instrumentos ya debidamente completos o llenos, ¿sí? Acá vemos a ver sesiones alternativas. Durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolla un total de 12 sesiones. Para esto más parece justamente la parte que hemos puesto acá en el 4.1. En el 4.1 dice descripción de lo que hemos hecho, descripción de las acciones pedagógicas. Ahí se han implementado un total de 12 sesiones, de las cuales nos ha ido de tal forma, ¿no? Entonces ya evaluándonos, ¿sí? Entonces acá veamos, dice, durante la ejecución de la propuesta pedagógica se desarrolló un total de 12 sesiones para desarrollar durante un periodo de 3 meses. En la que estuvo diseñado teniendo en cuenta las rutas de aprendizaje. Sí, prácticamente está redactando y está corroborando lo que se ha planificado. En la descripción de la propuesta pedagógica esto mismo nos ha señalado, pero acá ya él lo está redactando como que ya lo ejecutó. Ya está bien, que señale así como que ya han sido ejecutadas, ¿sí? Pero también nos tiene que hacer ver cómo fue esa ejecución. ¿Fue adecuada? ¿Se cumplió en los plazos previstos? ¿Hubo algún imprevisto?
¿no? Ese es el momento. Este capítulo 4 demanda ello. Las rutas metodológicas de la propuesta, la matriz de especificaciones, la planificación, y para evaluar se tomó en cuenta los indicadores de las rutas de aprendizaje. ¿Correcto? Claro, tal y conforme hemos descrito en la propuesta pedagógica, así debió decir, ¿no? En cada secuencia y técnica se fue ensayando con los estudiantes tratando de lograr los indicadores propuestos. No, tratando no. Acá es donde usted tiene que decir cómo fue. ¿Se logró o no se logró? ¿Ya? Hay que mejorar la redacción acá. De hecho, por ser una investigación de mejora constante, el total de las sesiones se dividió en 3 tramos, que consta de 4 sesiones, y en cada fase o tramo se fue integrando cambios o mejoras. Y entonces, si son 4 sesiones, por 3 tramos serán 12 sesiones. Y parece que hemos leído que eran 9 sesiones que han redactado. Y eran 12, claro, 12, ¿no? Pero tendrían que haber sido redactados los 12 sesiones. ¿Ya? Porque si no, ¿de dónde ha salido eso? Pues, a ver, se dividió en 3 tramos, dice, ¿no? Y en cada fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras, tanto en las estrategias reconstruidas y también la integración de los indicadores. Como por ejemplo, ¿en cuáles? Dice, mejoras en las estrategias reconstruidas. Como por ejemplo en la sesión número tanto, ahí podría especificar, ¿no? Ha habido una mejora, un cambio porque se ha visto que no estaba resultando, o se ha visto una cierta dificultad. Acá es donde tiene que expresar pues ello, ¿no? A continuación se muestra una sesión alternativa. No, definitivamente ninguna sesión alternativa debe estar aquí. Todas las sesiones, todas las unidades, la programación, ¿no? O algunos documentos que hemos elaborado, instrumentos, no tienen que estar aquí, tienen que estar en anexos. El lugar adecuado para colocar las sesiones y todo lo demás son los anexos, no aquí. Este no es el momento de colocar anexos, ¿ya? Ni mostrar instrumentos ni nada por el estilo. Acá se tiene que mostrar los cuadros de sistematización, ¿correcto? Los cuadros de triangulación, la descripción de las acciones que hemos desarrollado y cómo nos ha ido. Es lo que tenemos que presentar aquí. Ya, definitivamente esto tiene que estar en anexos. Muy bien, esto también, por ejemplo, esto tiene que estar en anexos, no es parte, no es una tabla. Definitivamente esto hay que borrarlo también, no es una tabla. Eso se puede señalar en anexos. ¿Correcto? Ya, continuamos inmediatamente. El 4.1 es simple, solamente describir las acciones pedagógicas que hemos realizado y cómo nos ha ido en la aplicación de cada una de estas o en la ejecución de cada una de estas acciones. ¿Correcto? Y en el 4.2, ahí sí tenemos que empezar a sistematizar la información. Dice descripción y resultados de la ejecución de la propuesta alternativa. Acá podríamos hablar en términos generales, pero más específicamente tenemos que detallar aquí en estrategias metodológicas para la... No, aquí no. En el 4.2.1, esto no está obedeciendo al formato de la universidad. En el formato de la universidad teníamos el 4.2.1 que decía la sistematización de los instrumentos, como puede ser listas de cotejos, diarios de campo, todo ello. No, a ver, vamos a buscar un trabajo que tenga los puntos, cada uno de los puntos con los cuales se ha propuesto, ¿no? A ver, veamos si tenemos algún maestro. A ver, en este trabajo. Observemos, tiene que tener los puntos, el 4.1, 4.2. A ver, formulación del problema. Estamos muy arriba todavía. Son planes de acción. No había notado el plan de acción específico. Ahorita vamos a revisarlo.
El plan de acción específico también. A ver, capítulo número 4 dice, ¿no? Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. Describir las acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta. Por ejemplo, ¿no? Describimos si hemos utilizado línea de base, estrategias implementadas en la investigación, la interacción con los estudiantes, cómo fue la aplicación, los procesos desarrollados para sistematizar nuestros diarios de campo, cómo hemos sistematizado. Acá, por ejemplo, dice, nos hemos guiado por las categorías y subcategorías, codificación, claves de los diarios de campo, ¿no? Todas esas acciones que hemos hecho, los procesos desarrollados para analizar los cambios en nuestra planificación, cómo hemos modificado nuestra planificación, ¿no? Porque fueron todas esas acciones. Por ejemplo, la maestra decía planificación, ¿no? Cómo hemos hecho esa planificación, una acción, y está en su plan de acción también, y en un conjunto de actividades que se ha planteado, ¿ya? Bien, luego, esta es justamente la forma como han trabajado los profesores de Abancay. Ya, ojo, recuerde que todos estos datos deben ir en la sistematización de instrumentos. Chequemos acá. No, este maestro tampoco. A ver, ya, acá dice 4.2.1 análisis de los diarios de campo y o listas de cotejos, ¿sí? Del 4.2 se pasa al 4.2.1 análisis de los diarios de campo y o listas de cotejos u otros instrumentos que haya utilizado. Ahí es el momento de analizarlos. Y acá lo que estamos viendo, la maestra nos ha puesto una descripción y resultados de la ejecución de la propuesta alternativa. Pero si la descripción ya está arriba. Ya, resultado sí, es parecido, ¿no? Es parecido al trabajo propuesto. Acá, a ver, este trabajo. Análisis de los diarios de campo, ¿no? Y listo, acá estamos analizando, ¿sí? Acá vemos los resultados, ¿ya? Si tenemos algunas tablitas de sistematización, los pegamos aquí, ¿sí? Acá, por ejemplo, el maestro nos pone un 85%, dice, ¿de dónde salió ese porcentaje? Especificar de qué instrumento salió esos resultados, cómo fue ese análisis, qué técnica se aplicó, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿ya? Acá, lista de las sesiones números 7, 8 y 9, así tiene que especificarse. Recuerde que todos estos datos deben salir de la sistematización de los instrumentos. Todo esto tiene que salir de la sistematización. Y si es posible, colocar ahí la matriz o el cuadrito, cómo se ha sistematizado esos instrumentos. Acá dice, a ver, durante el proceso de implementación y ejecución de la propuesta, se tuvo que diseñar una ruta metodológica alternativa que se fue integrando a cada sesión de aprendizaje sobre comprensión lectora. Para evidenciar las aplicaciones, se tuvo la necesidad de recoger información con 9 registros de campo divididos en 3 tramos, ¿ya? Cada fase constaba de 4 sesiones y 3 registros. Eso pues, ¿no? O sea, ¿cómo es que evaluamos las 4 sesiones en 3 registros? Deberíamos complementar todos los registros de todas las sesiones. O es que en un registro se ha registrado 2 sesiones. Ya, eso hay que ver, no puede estar suelto. A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en función a las categorías y subcategorías que fueron motivo de la investigación. Antes de escribir los resultados que se lograron en las categorías, fue necesario someter a un proceso de reducción de los datos usando la técnica de análisis de contenido y análisis textual categorial, correcto, eso será de los diarios de campo, ¿sí? El análisis del conjunto de registros de campo se fue registrando en cuadros de doble entrada que permitiera una lectura global y la comparación de la recurrencia de registro a registro y tramo por tramo. A ver, veamos, eso es bueno, nos ha explicado cómo se tiene que trabajar. Esto sería el 4.2 y está bien, ¿sí? 4.2. Pero aquí dice estrategias metodológicas para la comprensión lectora. Esto no tenemos nosotros. Pero, a ver, ¿qué nos dice? Hay que dar lectura. Dice, los hallazgos referidos a las estrategias metodológicas en la comprensión lectora, después de aplicado durante 3 meses y un total de 12 sesiones,
en las que se puso en evidencia el conjunto de estrategias planificadas en la ruta reconstruida, en la que se aplicó 3 fases. Antes de la lectura se arribaron a los siguientes resultados en cada subcategoría. Letra A, interrogación del texto, anticipación. Al inicio las preguntas no fueron precisadas con respecto al texto, faltando pertinencia, y se logró mejorar a partir de preguntas predictivas del contenido, títulos e imágenes presentados. De tal forma se mejoró en la interrogación y anticipación del texto. Ya, yo quisiera saber que esto de dónde salió. ¿De dónde salió esto que se ha mejorado? Acá es el momento de colocar una tablita, un cuadro de sistematización, un cuadro de análisis para llegar a esta conclusión. ¿Ya? O bien corroborar que efectivamente en esos no sé cuántos diarios habrá sido para sacar esto. Para sacar esto tiene que precisar si salió de qué diarios. El diario 1, 2, 3, de todos los diarios, ¿no? Dice 12 sesiones, pero no tiene que hablar de sesiones. Las sesiones no tienen nada que ver acá. Lo que tiene que ver acá es el instrumento. Y la sesión no es el instrumento. El instrumento es el registro de diario de campo y la lista de cotejos. Entonces, más tenemos que centrarnos en el análisis de esos instrumentos. Y visualizando aquí no aparece eso, esa aclaración. Debería estar aquí claramente señalado. Si esto de acá sale de los diarios de campo, ¿cuáles de los diarios de campo sale esto? Y esto también, esta parte. ¿Ya? A ver, cuadro número 7. Al menos señalar, ¿no? Esto se está viendo en el análisis que a continuación presentamos en el cuadro número 7. Y se coloca acá, cuadro número 7. Resultados por tramos de subcategorías antes. La subcategoría antes de la lectura será, pues, ¿no? Ya, antes de la lectura, ya, correcto. Ahí dice antes de la lectura. Entonces acá también tendríamos que poner antes de la lectura. Hay que especificar que en el siguiente cuadro se especifica los resultados. Y sería mucho mejor todavía colocar aquí: los resultados han sido sistematizados, ¿no?, en función de tales diarios de campo y que se presentan a continuación. Se presenta este cuadro y luego de este cuadro sacar estas conclusiones que nos están presentando acá. ¿Ya? Para que aparecieran conclusiones. Entonces veamos subcategorías. Dice estrategias, categorías reconstruidas, estrategia metodológica. ¿Sí? Y no hay otra categoría. Entonces esto no está respondiendo a su propuesta pedagógica. En su propuesta pedagógica, si no bien recordamos, tenía 2 categorías. Aquí está: la categoría proceso pedagógico y la categoría estrategia metodológica. Entonces, si está trabajando en función de categorías, debieran estar allí las 2 categorías. Y más aún si se trata de un diario de campo, porque en el diario de campo se redacta en función de las categorías y subcategorías establecidas. Ya. Y acá dice triangulación por tramos, registros del investigador. Claro. Y habría que detallar acá. Este cuadro se ha desarrollado a través del análisis de los diarios de campo. Especificar. Y entonces colocar las categorías. Acá está sesgado esta información, porque estaría faltando la otra categoría, que son procesos pedagógicos. Y no ha dicho nada de los procesos pedagógicos. ¿Cómo vamos a llegar a la triangulación entonces? Es la pregunta. ¿Ya? Está colocando solamente la categoría estrategias metodológicas. O hacer un detalle acá: ¿por qué solamente estamos considerando esto en las subcategorías? Porque al final esta información nos va a servir para hacer la triangulación. Interrogación del texto, aplicación, propósito, motivación, saberes previos. ¿Ya? Tramo 1, tramo 2, tramo 3. Y ahí debe decir en el tramo 1 los registros de diario de campo 1, 2, 3. ¿Sí? Y acá abajo es posible especificar diarios de campo 1, 2, 3,
diarios de campo 3, 4, 5, diarios de campo 6, 7, 8 o 9, ¿no? Los que crean conveniente ahí. Y acá, inicio proceso, logro, me supongo que es, ¿no? Observaciones, mejorar y precisar las preguntas teniendo en cuenta, esto parece una conclusión, una observación. Acá debería ser a manera de conclusiones, no observaciones. ¿Ya? Y esto no creo que salga de un diario de campo, más parece de una lista de cotejos. Hay que precisar acá cuál fue el instrumento que hemos utilizado para hacer todo esto. ¿Ya? Para hacer esta parte. Nos tiene un poco confundidos porque por un lado creo que hablan de sesiones, ¿sí? 12 sesiones, 6 meses pero 12 sesiones, pero no dicen nada respecto al instrumento. Ya, acá, especificar el instrumento analizado. ¿Ahí? Tiene que especificar cuál fue ese instrumento analizado. ¿Ya? Porque recuerden, aquí el 4.21, análisis de los diarios de campo y o listas de cotejos u otros instrumentos que hayan utilizado. ¿Ya? Y ahí se tiene que precisar. Entonces acá no se ha precisado nada, aquí tampoco se ha precisado nada. No dice qué instrumentos ha utilizado para hacer esto, esta tabla. ¿Ya? Durante la aplicación, correcto. De la misma forma, se arribaron las siguientes conclusiones del resultado. No dice nada. A ver, vamos a revisar más arriba, quizá nos indica algo. Ya, acá por ejemplo dice. Los hallazgos, ¿no?, referidos a las estrategias metodológicas en la comprensión lectora, después de aplicado en 3 meses, un total de 12 sesiones. Pero no dice cuáles instrumentos han sido analizados. A ver, veamos acá, dice descripción y resultados. Ya, 4 sesiones y 3 registros. A continuación, presentaré algunos hallazgos en función a la ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en función a las categorías y subcategorías que fueron motivo de esta investigación. Antes de describir los resultados que se lograron en las categorías, fue necesario someter a un proceso de reducción de datos, ya correcto, usando la técnica de análisis de contenido. Ya, el análisis de contenido se hace a documentos como los diarios de campo. ¿Ya? Y el análisis categorial, textual y categorial. El análisis del conjunto de registros de campo se fue registrando en cuadros de doble entrada que permitiera una lectura global y la comparación de la recurrencia de registro a registro y tramo a tramo. Ya, entonces, aparentemente, acá tiene que especificar, pues. Ya. Por ejemplo, para el antes de la lectura, ¿cuántos diarios se ha utilizado? ¿Cuáles fueron esos diarios? ¿O fueron todos los 9 diarios? Ya, tiene que precisar aquí. ¿Ya? Entonces, si tiene que precisar, acá dice mejorar y precisar. ¿Esto habrá salido de la reflexión del diario? Me pregunto. Mejorar y precisar las preguntas teniendo en cuenta, más parece reflexión del diario. Entonces, 1, 2, 3. ¿Y cómo es que ubica en proceso? ¿Ya? Aquí. Proceso. Habría que revisar esos diarios. Tiene que salir de los diarios. Y si es que dice acá que hay codificación, ¿verdad? Así nos han presentado que había codificación, había subrayado de diarios, ¿sí? Mirando las categorías y subcategorías, ¿ya? ¿Y eso qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no están esos párrafos que estaban en los diarios? ¿Por qué no han sido vaciados en una matriz para sacar conclusiones? No se comprende. Habría que detallar aquí qué cosa es esa I, P y L. ¿Ya? Tiene que detallar qué significa la I, la letra P y la letra L. Especificar. ¿Ya? Y cómo se llega a esas observaciones. ¿Correcto? ¿Ya? Deben corresponder a la información que presentan los instrumentos analizados.
punto. Muy bien, ojo. Esa es una observación que se les hace. Durante la aplicación igual, colocar los instrumentos y lo mismo, ¿no? Ya, correcto. Luego 4.3, descripción del sistema de validez de los resultados obtenidos. Igual, no sé dónde han sacado eso, según lo que nos han dado a nosotros para calificar sus trabajos. Debiera corresponder el 4.22, triangulación, de acuerdo a la triangulación que han trabajado. Como ejemplo, ver, bueno, si les han indicado también esto. Acá se hace una breve descripción del proceso de triangulación. Si han sido, por ejemplo, triangulación de actores, de instrumentos o de otras fuentes, ¿no? De tiempos, ¿verdad? Hay que redactar en función de las fuentes que nosotros hemos recurrido para desarrollar la triangulación. Siempre recuerden que todo este tipo de trabajo de análisis se hace mirando y teniendo en cuenta nuestros instrumentos. Estos instrumentos han tenido que ser sistematizados, obedeciendo al marco metodológico desarrollado y planteado. En el capítulo número 2 claramente hemos establecido qué técnicas de análisis vamos a utilizar de acuerdo a cada uno de los instrumentos. Y es momento en el cual tenemos que ejecutar esas técnicas y mostrar aquí al jurado que se ha utilizado esas técnicas de sistematización, de análisis de información, que nos han permitido sacar conclusiones. ¿Correcto? Veamos entonces ahora, dice, triangulación de tiempo también, ¿no? Indicar de qué instrumento se hizo esta triangulación, de dónde sale esta información, por qué se ha considerado así, ¿no? Capacidades en vez de categorías. Este es otro trabajo, ¿no? Igual se le hizo la correspondiente observación porque habían trabajado con capacidades en vez de categorías, ¿ya? Entonces veamos acá, dice, descripción del sistema de validez de los resultados obtenidos. Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia de la aplicación de la propuesta, se ha recurrido a la técnica de la triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad del plan de acción en cada tramo a través de indicadores que se propusieron, hay que mejorar acá, que se propusieron en la etapa de planificación. Enseguida se detallará los resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias fuentes. Está muy bien, ¿no? De varias fuentes, pero quiero que me precise cuáles son esas fuentes, ¿no? Con la intención de determinar la relación entre los hallazgos con las técnicas empleadas. El 4.31, triangulación de tiempos o tramos. Correcto, esta es la primera triangulación de tiempos, ¿ya? Entonces acá colocamos, para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros, correcto. Vamos empezando muy bien, ¿ya? De campo, recogidos por el investigador, los cuales fueron divididos en 3 tramos por los tiempos aplicados. En el siguiente cuadro se muestran los hallazgos por tramos. Ya, a ver, veamos. La triangulación por tramos, registros del investigador. Acá dice los 9 registros, ¿sí? Entonces debe precisar acá en el primer tramo del registro 1 al 3 y así, ¿no? Tiene que precisar aquí, ¿ya? Debe precisar cuántos diarios son por tramo, ¿ya? Los que han sido analizados para esta triangulación. Precisar, ¿correcto? Tilde en la A. Entonces le hacemos esa observación. Ya, y lo colocamos aquí. Dice, interrogación del texto, anticipación, propósito, motivación, saberes previos, lectura en sí, preguntas orales. Ya, pareciera que se han ampliado las subcategorías. A ver, veamos, propósito, motivación, estrategia metodológica. En la estrategia metodológica, veamos a ver ese mapa de la de la reconstrucción. Estrategia metodológica
Solamente dice estrategia de apoyo y estrategia de área. ¿De dónde ha salido eso? Nos preguntamos. ¿Ya? Estrategia metodológica son estrategias de apoyo. Y ahí están el tándem, rally, discusión. Y las estrategias metodológicas son estrategias de área. Y la otra categoría tiene esto, ¿no? Motivación y todo lo demás, ¿no? Pero veamos aquí, no está correspondiendo a sus categorías y sus subcategorías planificadas o planteadas anteriormente. Y entonces no hay grado de relación ni coherencia con lo que se propuso y con lo que se aplicó, ni con los resultados que estamos teniendo en este capítulo. A ver, nuevamente observemos. Ya, categoría reconstruida, estrategia metodológica, correcto, ¿no? Las subcategorías, interrogación, ¿se dan cuenta? Entonces aquí está cambiando todo. Me ha puesto propósito, me ha puesto motivación, saberes previos, y esto no es, ojo, no obedecen estas subcategorías, no obedecen a las estrategias metodológicas. Estas subcategorías obedecen a la categoría de procesos pedagógicos. Entonces no estamos llevando bien el trabajo que nos hemos propuesto. Aquí observación. Falta precisar las categorías trabajadas con sus correspondientes subcategorías. ¿Ya? Falta un nivel de coherencia. Falta un nivel de coherencia. ¿Ya? Entonces, eso dice mucho del trabajo efectuado. ¿Ya? Entonces, debemos darnos cuenta nosotros mismos. ¿Ya? Yo les entiendo a los maestros porque existen una infinidad de matrices, ¿no?, que nos proponen los docentes investigadores, pero finalmente quien investiga es uno mismo, y uno mismo tiene que darse cuenta de lo que está escribiendo y lo que está redactando. El nivel de coherencia tiene que ser un nivel exhaustivo que nos permita llegar a unas conclusiones adecuadas. El trabajo tiene que estar debidamente sistematizado. Tiene que haber una correlación entre lo que se propuso, entre lo que se ejecutó y entre el nivel de valoración al cual estamos arribando y la evaluación propiamente dicha. Y luego de esta evaluación vamos a tener unas conclusiones adecuadas. Si no existe ese nivel de correlación entre lo que se propone, entre lo que se hace y entre lo que se evalúa, realmente desdice mucho del trabajo que se presenta. Entonces, yo entiendo que seguramente ustedes han trabajado en la forma más adecuada, pero en el momento de la redacción nos presentan otra cosa, está mezclado, no se nota ese nivel de coherencia que necesita un trabajo de investigación. Entonces voy a sugerir aquí a la maestra que modifique, que coloque aquí sus dos categorías, primera categoría y segunda categoría, y que comience a redactar hilando las ideas, las subcategorías con su categoría y la segunda categoría con sus subcategorías. ¿Ya? Y no hay problema aquí porque eso va a salir de los registros de diario de campo. Entonces por eso siempre viene esa pregunta que dice, a ver, señor titulando o tesista, dígame usted cuáles son las diferencias entre los diarios de campo de la deconstrucción y los diarios de campo de la reconstrucción. Y yo ya les anticipé en el capítulo número 2. Les dije que en los diarios de campo de la deconstrucción el objetivo era analizar toda nuestra práctica, toda, absolutamente toda, no solamente en el campo de comprensión de textos, ¿ya?, sino toda la práctica pedagógica, ¿sí?, para analizar y identificar vacíos, fortalezas y debilidades de nuestra práctica pedagógica. Esa fue la intención. Y nosotros nos dimos cuenta que cuando redactábamos todo, desde que ingresaba el docente al salón hasta que salía.
todas las acciones, porque no teníamos un norte a dónde ir. Y entonces hemos encontrado una infinidad de categorías, no solamente una o dos, una infinidad de categorías, ¿sí? De las cuales, de las más recurrentes, ¿no? En cuanto se refiere a mostrar debilidades, ¿no? Se han precisado 2 o 3 categorías o 4 categorías. Y estas nos han servido para modificar esas debilidades, ¿sí? Y cuando ya hemos propuesto la implementación de la propuesta pedagógica, ya no trabajamos con esas 8 o 10 categorías que encontramos en la deconstrucción, sino solamente con las 2 o 3 que ya hemos identificado y hemos propuesto en la implementación de la propuesta. Aquí la maestra se propuso 2 categorías, una que era procesos pedagógicos y el otro que era estrategia metodológica. Y entonces eso se tiene que ver en la triangulación. En todas las triangulaciones tienen que estar esas 2 categorías. Si no, estaríamos hablando de una investigación sesgada, una investigación que realmente no está respondiendo a lo que nosotros nos hemos propuesto. Y además, cuando nosotros ya nos hemos propuesto tener esas 2 categorías con sus correspondientes subcategorías, ¿no? Cuando hemos hecho la redacción de los diarios de campo luego de la implementación, hemos redactado y hemos precisado minuciosamente respecto a esas 2 categorías y respecto a las subcategorías. Por eso es que se ha diferenciado o se diferencia el diario de campo de la deconstrucción del diario de campo de la reconstrucción. No son iguales, son diferentes esos diarios. Y entonces cuando proponemos utilizar la técnica de análisis de contenido, análisis categorial de los diarios de campo, ¿no? Apoyados de codificaciones, apoyados de subrayados, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho luego de la implementación, ¿no? Hemos subrayado, hemos identificado, por ejemplo, la maestra se ha propuesto estrategia metodológica, ¿no? Entonces habrá codificado EM, estrategia metodológica, y lo ha subrayado esa parte, que esa partecita del diario de campo responde a esa categoría de EM, de estrategia metodológica. Y también, por ejemplo, proceso pedagógico, más abajo habrá notado seguramente la maestra diciendo, comencé con la motivación cuando los estudiantes no respondieron a lo que he planificado. Entonces allí se subraya ese párrafo del diario de campo y se coloca PP, que sería proceso pedagógico, porque está hablando de la motivación. Y si es posible, si hemos codificado todas las subcategorías también, motivación MO, entonces se subraya porque esa parte está obedeciendo a la motivación y se subraya y se coloca MO, ¿sí? Cosa que cuando vamos a hacer el vaciado en las matrices, ¿no? En estos cuadros, se saca de allí, se hace un control C y control V, se pega. No nos inventamos, porque eso ha sido redactado en el diario de campo. Entonces, de cada uno de los diarios de campo, copiamos esa parte que está debidamente codificada, que está subrayada, ¿sí? O está coloreada, y eso se coloca en la matriz, en estas matrices que presentamos a continuación, ¿no? Y acá vemos que hay una letra IPL, pero no se sabe qué cosa es y cómo es que sale esta observación. No se nota que haya un trabajo riguroso en cuanto se refiere al análisis o la sistematización de estos diarios de campo, ¿ya? Y mucho menos no se nota que se está llegando a un nivel de coherencia entre las categorías y las subcategorías, ¿sí? Acá hay que mejorar esta tabla. Con cualquier tabla que trabajemos tiene que tener ese nivel de coherencia, ¿correcto? Entonces, luego que tenemos ese nivel de coherencia, recién salen las conclusiones, pero por categoría, ¿ya? Por categoría. Digamos que hay una categoría de estrategias metodológicas, tiene 4 o 5, o en este caso 2 nomás, sale una sola conclusión por la categoría completa. Y la otra categoría tiene 5 o 6 subcategorías, sale una sola conclusión por toda la categoría. Y acá no sería bueno colocar observaciones, sino algunas interpretaciones o conclusiones de estos 3 diarios de campo, por así decirlo. Y acá otros 3 diarios de campo, ¿qué cosa? ¿A qué conclusión arribamos? Y entonces eso nos va a llevar a sacar una conclusión general, grande, pero por categoría.
Veamos la triangulación de sujetos. La comparación de los hallazgos se hizo la contrastación de 9 registros de campo, tanto del investigador, del acompañante pedagógico en cada tramo, quien registraba los avances, los aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las asesorías, teniendo como instrumento el registro de campo. Y acá no parece una cantinflada, con el perdón de la palabra, pero hay que mejorar la redacción aquí. ¿Ya? Hay que expresar. Los 9 diarios de campo fueron para la interpretación del docente investigador. Por su parte, el acompañante pedagógico ha analizado sus instrumentos, como son sus fichas de observación y sus cuadernos de campo. Y por parte de los estudiantes se ha hecho un análisis respecto a los instrumentos de las listas de cotejo, la entrevista de focus group y sus trabajos, ¿no? O una encuesta que se ha realizado, dependiendo de los instrumentos que hemos utilizado. Entonces estamos precisando del instrumento, de dónde va a salir esa información que presentamos acá para la triangulación de sujetos. No es de que ellos se les ocurrió y salió pues de su invención, ¿no? Si fuese así, si se ha trabajado así, entonces quiere decir que ese trabajo no ha sido un trabajo científico, no ha sido un trabajo riguroso, no ha sido un trabajo que está al nivel de un trabajo de investigación. Entonces acá es donde se tiene que precisar la forma como se va a hacer ese análisis, de dónde salen esos datos, de qué instrumentos están saliendo esos datos. Ya dice, esta actividad de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades permitió los ajustes para las siguientes aplicaciones. Además de ello, se contó con las fichas de evaluación que a los estudiantes se fueron suministrando. Miren acá, ojo. Y eso no nos había hablado nada en el marco metodológico, que había unas fichas de evaluación. Tampoco nos ha hablado nada en la descripción de la propuesta pedagógica que iban a ver esas fichas de evaluación. Ojo. No se habló nada de esas fichas. Deben estar descritas en el capítulo 2, porque será un instrumento, y en la descripción de la propuesta pedagógica. Tiene que estar eso detallado allí. Yo recién ahora me estoy dando cuenta que aquí nos están proponiendo esto. Entonces, como que nos está sorprendiendo, pues, ¿no? Ya, entonces veamos, ojo, eso de las fichas, ¿no? De evaluación, ¿ya? En el siguiente cuadro presento las percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación. Más que percepción, es una conclusión, ¿ya? Más que percepción, es una conclusión. Presento las conclusiones, ¿correcto? No hay que poner percepciones, porque una percepción puede ser algo subjetivo, ¿no? Veo y me parece que es tal cosa, ¿no? Tengo esa percepción, pero en el trabajo no se debe colocar en función de percepciones, sino en función de conclusiones arribadas, y estas conclusiones obedecen al análisis de ciertos instrumentos. ¿Ya? Entonces veamos más abajo cuál es esa tabla. Dice, cuadro número 11, triangulación de sujetos. Y acá le está faltando colocar categorías. Ahí arriba debe poner categorías. Y solamente ha puesto 1 nomás, no sé qué significa ese 1. Ese 1 que es número de categoría. Acá la maestra tiene que tener 2 categorías y tampoco lo ha colocado. Ya, 2 categorías, porque su trabajo, la implementación de su propuesta obedece a 2 categorías. Su teorización obedece a dos categorías, ¿no? La ejecución obedece a 2 categorías. Y la evaluación, estamos viendo que no obedecen a esas 2 categorías, ¿no? Entonces no hay ese nivel de coherencia que buscamos.
en un trabajo de investigación. Ya, triangulación de sujetos. Registro investigador, registro acompañante y listas de cotejo. Ah, perfecto. Acá recién se hace alusión de las listas de cotejo. Entonces eso mismo hay que colocarlo acá. Ahí arriba. Hay que redactar claramente, ¿no? Los 9 registros de diario de campo por parte del investigador. ¿Ya? Y luego sus 4 o 5, ¿cuántas veces nos habrán venido a visitar el acompañante pedagógico? No creo que los 9 veces nos hayan venido a visitar. El acompañante pedagógico máximo le he hecho 4 visitas en la implementación, ¿sí? Y si lo he hecho más, colocar todos esos 4 o 5 cuadernos de campo, ¿no? Análisis de videos, de fotografías, sobre todo los videos, porque esa era también la función del acompañante. El acompañante tenía que registrar mediante un video, ¿no? Lo que realizaba el docente en la implementación de su propuesta, que deben ser 4. Y ahí colocar, ¿no?, los 4 registros de diario de campo o de video del acompañante pedagógico y el análisis de sus fichas de observación, pues, ¿no? De eso sale, de ahí sale esto lo que expresamos acá, del acompañante. Y luego, del estudiante, obviamente las listas de cotejo, ¿no? Y eso también tiene que estar precisado aquí. Con respecto al estudiante, se ha analizado las 9, si son 9 sesiones, habrá 9 listas de cotejo, las 9 listas de cotejo, ¿no? Y ahora, yo no entiendo cómo es que de la lista de cotejo va a salir una descripción como esta. No creo que haya salido una descripción como esta. ¿Ya? Generalmente cuando se analiza un instrumento cuantitativo como es la lista de cotejo, salen en porcentajes, porque se hace el conteo en función de los indicadores planteados en cada una de esas listas de cotejo. Esto no, la lista de cotejo no es un diario de campo. Más bien sí lo que se podría hacer es, luego del conteo, ¿no?, del conteo que se hace respecto a la lista de cotejos de los 30 alumnos, 34 alumnos que haya, se hace una interpretación de la información. Y entonces cuando se ha hecho la interpretación de la información, esa interpretación puede estar acá, pues, ¿no? Por eso hubiera sido mucho mejor también colocar un instrumento que se llama la entrevista de focus group. Y ahí los chicos hablan, claramente hablan, y lo que hablan se coloca aquí, en esta parte, en toda esta columna, ¿verdad? Porque las preguntas van a ir en función de cada uno de estos aspectos. Y de la misma forma, ¿no?, motivación, saberes previos, lo mismo, es la misma observación que le hago aquí anteriormente, ¿no? Tiene que hacer correlacionar entre las categorías con sus subcategorías. Tienen que corresponder a esas subcategorías. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, de la misma forma, me parece que este es un trabajo no tan serio, ¿no? Dice mejorar y precisar las preguntas teniendo en cuenta el contenido de texto. El registro, entonces seguramente lo ha sacado de acá. Mejorar y precisar las preguntas. Ya. Entonces sería mucho mejor esta conclusión que sale de acá, de los 9 diarios de campo, ponerlos acá. En una sola categoría y acá. Una conclusión por categoría. Y acá otra conclusión por categoría. Acá 2 conclusiones nada más. Del acompañante también 2. Y acá, de los estudiantes, 2 también. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que ver. Que responda a lo que estamos indicando. Y luego se hace recién la conclusión, ¿no?, de todo esto. Se triangula, pues, ¿no?, de los 3, tanto del docente investigador como el acompañante de los 3, en lo que ellos coinciden, en las convergencias, se saca una conclusión acá, ¿ya? Y en las divergencias también serán las lecciones aprendidas. Esa conclusión de los 3 actores, o sea, de las 3 personas, esa misma conclusión lo podemos llevar hasta el final, aquí, en el momento de expresar las conclusiones finales del trabajo. Acá recuerden que en el tercer objetivo específico era de la implementación de la propuesta pedagógica, ¿sí? En esta propuesta pedagógica, aquí en este capítulo o esa parte tiene que tener las 2.
tanto la categoría 1 como la categoría 2. La categoría 1 tendría que tener una conclusión y la categoría 2 también tendría que tener una conclusión, porque es el grueso de nuestra investigación, no solamente uno. ¿Ya? Acá luego vamos a ver las conclusiones, porque son en función de los objetivos específicos que redactamos las conclusiones. El primero tiene que ser de la descripción, o de la deconstrucción, perdón. El segundo de las teorías implícitas. Y el tercero de la reconstrucción. Pero acá estamos viendo que ha puesto la deconstrucción, no está ordenado. Y el cuarto recién sería de la evaluación de la propuesta pedagógica. Luego vamos a chequear esa parte. Ya, entonces seguimos esta parte. Triangulación de sujetos ya les he expresado. Luego la triangulación de instrumentos para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y calidad. Acá tenemos que señalar cuáles son los instrumentos que hemos utilizado para hacer esta triangulación. Nos vamos directamente acá, dice registro del investigador, registro del acompañante, lista de cotejo. Ya, igual, las estrategias metodológicas, uno solo nomás. ¿Se dan cuenta? Aquí esto es una investigación sesgada, es un claro ejemplo de una investigación sesgada. ¿Por qué? Porque si nos hemos trazado dos categorías, tenemos que sacar la conclusión de cómo ha sido la mejora de estas dos categorías. Porque en el mapa de la deconstrucción hemos dicho que eran débiles. Y ahora en la etapa de la reconstrucción nos hemos propuesto reconstruir y mejorarla. Y acá en las triangulaciones no hemos visto absolutamente nada de esa segunda categoría. O quizás sí, porque estoy viendo que está fusionada. Me parece que han hecho una fusión aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo triangulamos entonces si hablamos una cosa y hacemos otra cosa? Hay que triangular en función de las categorías. De esas dos categorías se triangulan todas las conclusiones y las tres triangulaciones nos van a llevar a una sola conclusión por categoría. ¿Correcto? En el caso de algunos maestros de Abancay pusieron así aspectos, así, a ver, veamos aquí, hay un ejemplo, ¿no? Triangulación de tiempo dice, ¿no? Acá por ejemplo situación comunicativa, propósito didáctico, ¿sí? Propósito social dice, ¿sí? Conclusión. Entonces no está obedeciendo. Acá por ejemplo dice categorías, planificación curricular, estrategia metodológica, procesos pedagógicos cognitivos, materiales, organización. Tantas categorías, no tiene tantas categorías. ¿Se dan cuenta? Eran 3 o 4 categorías nada más. Y acá en cambio no hace categorías, pone otras cosas. Dice situación comunicativa. Y más abajo, veamos a ver, docente investigador. Más abajo en otro tipo de triangulación. En la triangulación de sujetos. Me pone el problema, me pone aspecto. O sea, ya no pone categoría, pone otra cosa, pone aspecto. Acá aspecto, estrategia que se desarrolla, recursos didácticos, ¿se dan cuenta? Entonces ya ¿cómo se triangularía entonces si no tenemos los mismos puntos en los cuales tenemos que triangular? A ver, veamos acá, dice triangulación de instrumentos, ejecución de la propuesta pedagógica, diario de campo, ¿sí? Acá dice diario de campo, inicio, proceso, salida, prueba de evaluación, lista de cotejos, bueno. Ya, pero tendrían que hacer alusión a esas tres categorías también. Y finalmente, bueno, ya no hay más, ¿no? Ya, vamos a continuar con este trabajo. Entonces, esa es la observación más grande que se les hace a todos los maestros, tanto de Abancay como de Andahuaylas. Lista de cotejo de la efectividad de la propuesta por tramos. Y a las listas de cotejo, este cuadrito sería bueno colocarlo en la parte del 4.21 donde decía sistematización de los diarios antes de la triangulación. Aquí arriba. Acá arriba. Ahí, ¿no? Donde hemos hecho el análisis. Justamente los maestros de Abancay hay ese punto donde nos dice el 4.21. Análisis dice, ¿no? De los diarios, de todos los instrumentos que hemos hecho, ¿no? Triangulación, aquí están, aquí arribita están. A ver, veamos, ahí, ¿no? El 4.21.
análisis de los diarios de campo y o listas de cotejos u otros, ¿se dan cuenta? Entonces, para el caso de este de acá, a ver, veamos, nos ha presentado un análisis de listas de cotejos. Entonces, ese análisis de listas de cotejos tiene que estar ahí. Lista de cotejos de efectividad de la propuesta por tramos, dice, ¿no? Esta interpretación debe estar allá arriba, no acá abajo. Como último punto tenemos las triangulaciones. No al final, antes, ¿ya? Antes de la triangulación tiene que estar esto en la parte superior, ¿ya? Y luego recién ya salen las conclusiones. Después de la triangulación, como se ha hecho la triangulación de todos los instrumentos, de los sujetos y los tiempos, en función de las dos categorías, justamente tienen que salir esos resultados aquí. La primera conclusión tiene que obedecer a la deconstrucción. Deconstrucción, porque eso ha sido el primer objetivo específico que se ha trazado en el capítulo número 1. Ya tiene que ser deconstrucción, ¿sí? Acá el análisis crítico reflexivo de mi práctica pedagógica, ¿no? Me ha permitido identificar vacíos y así, ¿no? Colocar. Logré mejorar, dice, al aplicar mi propuesta. No, todavía no aplica, acá solamente deconstruye. El segundo tiene que obedecer a la teoría implícita. Teorías implícitas, ¿ya? Eso es lo que tiene que decir allí. Las teorías implícitas. ¿Correcto? Entonces vamos a colocar allí. Hemos identificado teorías implícitas de nuestra práctica anterior y nos hemos definido como conductistas o con pequeños visos de constructivismo piagetano, puede colocar, ¿no? Y que nos ha permitido proponer la mejora de nuestra práctica pedagógica a través de teorías explícitas, ¿no? Como una conclusión. Y luego en la tercera sí está la etapa de la reconstrucción, no de la deconstrucción. Tiene que ser reconstrucción, o sea, la implementación de nuestra propuesta pedagógica. Ahí tiene que haber. Y si es que tenemos dos categorías, tenemos dos conclusiones acá. Sería la tercera conclusión, y luego sería la cuarta conclusión. Entonces, eso es lo que ponemos, cuarta, ¿ya? Y finalmente la quinta, esta sería quinta. La quinta sería la evaluación, ¿no? En las evaluaciones realizadas a nivel nacional y regional, referente a la comprensión de los lectores, se encontró deficiencias que no tiene nada que ver la evaluación regional, nacional o internacional, no. Esto simplemente tiene que ser con nuestro trabajo. Y en la quinta fue la evaluación de la efectividad. Evaluación de la efectividad. Esa fue el objetivo trazado, ¿verdad? No hay más. Todo ello tiene que estar. No hay una quinta, sexta ni otra. Ya, suficiente, son 5. Y esto de acá ya no debería estar ya. Entonces, vean, tercera, esta sería la primera, esta sería la segunda, esta sería la tercera, respecto a los procesos pedagógicos, ¿sí? ¿Qué conclusión llegamos respecto a los procesos pedagógicos? La cuarta, ¿qué conclusión llegamos respecto a las estrategias metodológicas implementadas en el antes, durante y después de la comprensión lectora? Y la última, la quinta sería cuáles son los instrumentos que hemos utilizado y que nos ha corroborado de que efectivamente nuestra propuesta ha tenido éxito. ¿Ya? Es la evaluación final de resultado de nuestra implementación de la propuesta pedagógica. De la misma forma se tiene que dar en las recomendaciones. Si hay 5, también tiene que haber 5 acá. ¿Ya? Y la recomendación tiene que ser en función de cada uno de estos puntos, en función de la deconstrucción. ¿Qué podríamos decir en función de la deconstrucción? Recomiendo, ¿sí? Un ejemplo, recomiendo a los maestros que hacer
de construcción de su práctica pedagógica, ¿no? Es bueno, porque eso permite la identificación de vacíos, debilidades y fortalezas, ¿no? Y que a partir de ello podremos proponer el cambio de nuestra práctica, la mejora en nuestra práctica, ¿sí? Esa es una recomendación, y la redacción tiene que ser como tal, ¿no? Recomiendo, ¿no?, hacer tal situación. Igual aquí de las teorías implícitas, ¿sí? Teorías implícitas, de la misma forma tengo que recomendar, ¿sí?, a otros maestros, puedo recomendar a instituciones, a la dirección, a otros docentes investigadores como yo, y así, ¿no? Y en el punto 3 igual, respecto a los procesos pedagógicos, y el punto 4 también sería respecto a las estrategias utilizadas, y el 5 le estaría faltando acá respecto a la evaluación, ¿sí? Evaluación, ¿ya? Hay que recomendar, y la redacción tiene que ser así, como dirigiéndonos a otras personas, a otras instituciones, ¿ya? Se sugiere así, ¿no? Se sugiere a los docentes, ¿no?, que en una planificación curricular debe incorporarse las estrategias, ¿no? Así, ya, directamente lanzando la recomendación a otras personas, a otras instituciones. ¿Correcto? Recuerden que esto no puede estar junto, hacemos un control enter y obtenemos acá las referencias bibliográficas. Ya, si ustedes han trabajado de la forma automática, ¿qué tendrían que hacer? Simplemente acá, referencias, bibliografía, y se aplica un enter y ya está. ¿Se dan cuenta? Hace rato hemos hecho Bernardo Restrepo, Investigación, Acción Pedagógica, Lima, librerías. Así sale. Si son 20 libros, salen los 20 libros acá. Si son 10 libros, salen los 10 libros. Ustedes no tienen que hacer nada, ¿sí? Está automatizado. ¿Correcto? Entonces, pero como no han hecho eso, se han olvidado de varios autores. ¿Correcto? De varios autores que realmente no los han trabajado. O sea, los han trabajado, pero no los han referenciado acá, ¿ya? Y acá está una forma, miren, dice Restrepo, Bernardo, Investigación, Acción Pedagógica, Lima, Lumineros. Esta es la forma como se trabaja en formato APA, ¿ya? Esta es la sexta edición, ¿sí? Aquí aparentemente algo le ha pasado a la máquina. No está saliendo algún error hemos tenido. No está saliendo el año, tiene que mostrarse el año también. En la administración de fuentes, ahí, a ver, en editar, veamos, 2014, algo está pasando allí. Ya. Bueno, la cosa es que tienen que respetarse todo esto, ya. Restrepo, ve así, 2004, Investigación, Acción Pedagógica. Si hay tercera edición, segunda edición, tiene que estar la edición allí. Si dice Colombia, se pone Colombia, y acá la editorial, correcto, es lo que está faltando allí. Y todas estas referencias bibliográficas tienen que estar debidamente ordenadas en función de los apellidos, en orden alfabético, correcto. Recuerda que el apellido, solamente la primera letra va con mayúscula, coma, y el nombre va un puntito, y listo, correcto. Ya no hay más. Prácticamente hemos concluido. Voy a darme unos cuantos minutos para trabajar el tema de anexos. En el tema de anexos tiene que estar debidamente organizado, y la organización tiene que darse en función de los diarios de campo que hemos implementado, los instrumentos que hemos utilizado, nuestras unidades, algunos productos de los estudiantes. Si los vemos, por ejemplo, las lecturas que podríamos colocar allí de los estudiantes también son válidas, ¿ya? Hay que ordenar justamente todo ello que hemos propuesto. Acá, a ver, la redacción, sí, lo mismo se le había hecho la recomendación al maestro.
A algunos otros maestros también se les ha indicado un orden específico de cómo es que tienen que colocar sus anexos. Ya, bueno, les diré directamente entonces cuáles serían los anexos. Por lo menos tienen que colocar un promedio de 4 diarios de campo de construcción. 4, 3, ¿no? los que puedan. Pero que no pasen de 4 diarios de la deconstrucción. Luego, todos los diarios de campo de la reconstrucción tienen que estar en anexos. Todos los diarios de campo, ¿sí? Con sus sesiones. Igual de la misma forma, las sesiones de la deconstrucción. Ya ahí se nota el cambio, en qué ha diferido, ¿no? Cuando el docente que va a estar a cargo de su jurado va a revisar el cambio que existe entre la planificación anterior y la planificación nueva. Entre la unidad anterior y la unidad nueva, ¿no? Si es posible, resáltenlo con negrita la parte donde está la estrategia utilizada ahora en la implementación, que sería el antes, durante y después de la lectura, las técnicas que hemos utilizado, ¿no? Si hemos utilizado parafraseo, si hemos utilizado subrayado, ¿no? Cualquier otra técnica que hemos utilizado tiene que estar resaltada, si es posible, en la nueva sesión de aprendizaje. Los instrumentos, todos los instrumentos, nuestras listas de cotejo, allí tienen que estar. Si hemos propuesto, por ejemplo, había una ruta metodológica, eso tiene que estar en anexos, todos los instrumentos utilizados. Y las fotografías también. Y estas fotografías que tengan una secuencialidad, unas fotografías, si es posible, comparativas entre la deconstrucción y la reconstrucción. Y de la reconstrucción propiamente dicha, sobre todo, las fotografías del inicio, proceso y salida, que tiene una secuencia lógica, inicio, proceso, salida, ¿correcto? Y ojo, recuerden, ninguna fotografía tiene valor si no está debidamente descrito, ¿ya? Todas las fotografías tienen que estar debidamente descritas. No puede haber ninguna fotografía que no esté descrita, ¿correcto? Y finalmente, si tienen algún tipo de trabajo elaborado por los estudiantes, sería bueno y recomendable colocar también ese trabajo, una fotografía del trabajo que están haciendo, sobre todo cuando están desarrollando e implementando los niños, ¿no? Esas estrategias. Y si es que ellos han hecho un tipo de subrayado o algo, también sería recomendable que lo peguen allí en la etapa de la construcción de los anexos. Sugiero también de que los anexos no estén aquí en la tesis. Sugiero que culmine la tesis con referencias bibliográficas, nada más. Y aparte, hagan un archivo especial de anexos. Porque si colocamos todos los anexos, ustedes se van a dar cuenta que a veces se desconfigura todo, ¿sí? Y entonces malogramos toda la tesis, ¿correcto? Organícenlo bien, ordénenlo muy bien, esta última parte en un archivo nuevo, y va a ser mucho mejor trabajarlo, ¿correcto? Esa es la recomendación que les doy, con lo que prácticamente estoy dando por concluido el presente video. Muchísimas gracias, esperemos que haya servido bastante estas recomendaciones que estoy realizando. Y recuerden, maestros, todo lo que nosotros hagamos en un trabajo de investigación tiene que tener coherencia, sobre todo coherencia, y tiene que corresponder a un trabajo metódico. No es cualquier tipo de trabajo, recalco nuevamente, es un trabajo metódico que obedece al análisis, ¿no?, de la información obtenida en los diferentes instrumentos. No son invenciones del investigador o del acompañante o de los estudiantes. No son invenciones, ¿no?, creadas, no son fantasías. Son informaciones válidas que están registradas en un instrumento, y que estos instrumentos han sido debidamente analizados, sistematizados, y que nos han llevado a sacar las conclusiones que hemos presentado en nuestro trabajo de investigación. Agradezco a todos ustedes su atención prestada y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Muchísimas gracias y hasta luego.